El olor a maíz recién prensado flotaba en el aire, mezclándose con el crepitar suave del aceite en la sartén. Era un martes cualquiera en mi barrio, un rincón tranquilo de Guadalajara donde el sonido de la vida cotidiana era casi un arrullo. Había vuelto temprano del trabajo, y mientras estacionaba mi coche en la entrada de la casa, el inconfundible aroma de tacos caseros invadió mis sentidos. No necesitaba mucho para adivinar su origen. La casa contigua, la de Elena. Elena tenía 68 años, y para mí siempre había sido más que una vecina. Su cabello entrecano, recogido en un moño desordenado, y su risa resonante habían sido parte del fondo sonoro de mi vida desde que era un niño. Cocinaba con la misma pasión con la que vivía, algo que admiraba profundamente. Pero aquel día, algo en el aire se sentía diferente, como si una tensión invisible se hubiera colado entre las paredes compartidas de nuestras vidas. Cuando bajé del coche, vi que la puerta trasera de su casa estaba abierta. El cálido resplandor de la luz de la cocina se proyectaba en la acera, como una invitación involuntaria. Dudé por un momento, pero el crujido de las tortillas y el aroma que me hacía la boca agua me hicieron avanzar casi sin pensar. «¡Vecino!», saludó su voz desde el interior. «¿Cómo te fue en el trabajo? Ven, prueba un taco». No era raro que Elena me llamara a probar sus creaciones culinarias. Siempre había compartido su comida con generosidad, y yo había aceptado su hospitalidad con gratitud. Pero ese día, al cruzar el umbral de su cocina, sentí algo diferente. Allí estaba ella, vestida con una blusa ligera que dejaba al descubierto sus brazos aún firmes y un delantal que llevaba los rastros de su labor culinaria. Su rostro, marcado por los años, tenía un brillo especial, y sus ojos brillaban con una mezcla de travesura y calidez que me dejó sin palabras. «Huele increíble, Elena». Me acerqué tomando el taco que me ofrecía. «¿Es tu receta secreta?». Ella sonrió, mordiéndose ligeramente el labio inferior mientras me miraba. Su proximidad me hizo notar algo que nunca antes había percibido. Un perfume ligero, floral, que se mezclaba con el aroma de los chiles y el cilantro. Me sentí extrañamente incómodo y al mismo tiempo atraído por la escena que se desarrollaba. «¿Siempre es mi receta secreta? ¿O no te has dado cuenta?», bromeó, inclinándose para alcanzar un frasco de salsa que estaba en la esquina de la mesa. El movimiento fue casual, pero el delantal se ajustó brevemente a su figura mientras lo hacía. Desvié la mirada, sintiendo el calor subir a mi rostro. ¿Por qué estaba reaccionando así? Esto era Elena, mi vecina, una mujer que había visto casi como familia. Y sin embargo, aquel momento, con su risa resonando suavemente en el espacio cerrado de la cocina, me dejó confundido. «¿Todo bien?», preguntó de repente, acercándose con una servilleta para limpiar la salsa que se me había derramado en la mano. «Sí, claro». Intenté sonreír, pero había algo en la intensidad de su mirada que me dejaba sin palabras. Por un instante, sus dedos rozaron mi piel al limpiar la salsa. Fue un gesto breve, insignificante en apariencia, pero cargado de una electricidad que nunca antes había sentido. Sus ojos se encontraron con los míos, y algo indescriptible pasó entre nosotros. Una pregunta tácita, un reconocimiento que ambos parecíamos evitar nombrar. «Deberías quedarte a cenar. Hice más de lo necesario». Su voz bajó un poco de tono, como si la invitación tuviera un matiz que iba más allá de la cortesía. Asentí, incapaz de rechazar la oferta, pero más incapaz aún de negar lo que sentía. Algo había cambiado, y aunque intenté ignorarlo, sabía que ese aroma no era solo de tacos. Era el olor de una línea que estaba comenzando a dibujarse entre nosotros. Elena preparó la mesa con una meticulosidad que parecía destinada a una ocasión especial.
y no simplemente a la cena improvisada que me había ofrecido. Las tortillas recién hechas estaban apiladas bajo un trapo bordado, y los platillos rebosaban de carne jugosa, frijoles y salsas de varios colores. El ambiente en la cocina tenía una calidez que solo podía describirse como íntima, un refugio en el que el tiempo parecía detenerse. Pero antes de que pudiera sumergirme completamente en esa sensación, un golpe seco en la puerta principal interrumpió el momento. «¡Elena!», se escuchó la voz grave de Ricardo, el plomero del vecindario. Un hombre robusto, con un mostacho espeso y una camisa a cuadros que siempre llevaba arremangada hasta los codos. «Vine a revisar la fuga de la pila que me mencionaste». «Ah, Ricardo». Elena se apresuró a abrir la puerta, su voz mezclada con sorpresa y entusiasmo. «No esperaba que vinieras tan tarde, pero entra, ya que estás aquí». «También he hecho tacos. ¿Quieres cenar?». Ricardo no tardó en aceptar la oferta. Apenas cruzó el umbral, su presencia llenó la habitación. Saludó con una inclinación de cabeza y una sonrisa que mostraba una dentadura perfecta, lo que parecía un contraste irónico con su rudo oficio. Antes de que pudiera preguntarme si la noche iba a ser menos singular de lo que había anticipado, otro sonido se sumó a la mezcla, un tintineo agudo proveniente del jardín. «¿Qué fue eso?», pregunté intentando enfocar mis pensamientos en algo más que en la cercanía de Elena. «Debe ser Lola, mi amiga de los martes de cartas», respondió Elena mientras se asomaba por la ventana. «Lola, querida, entra». Lola era una mujer vivaz, de 72 años, con un cabello rojo intenso que claramente había sido teñido horas antes. Llevaba un vestido de lunares ceñido que delataba una figura aún ágil para su edad. Traía consigo una botella de tequila y una sonrisa tan amplia como su personalidad. «Espero no interrumpir, pero es martes y tú no juegas sin mí, Elena», dijo con una risa cantarina mientras dejaba la botella en la mesa. Con su llegada, la cocina se convirtió en un caleidoscopio de voces y risas. Ricardo relataba anécdotas sobre las complicaciones de su trabajo, exagerando detalles para el deleite de todos. Lola contaba historias coloridas sobre su juventud, y Elena escuchaba con una atención que parecía reservada solo para ella. Yo me mantenía más callado, observando cómo se desenvolvía la dinámica. Era como si cada uno tuviera un papel en una obra cuya dirección era invisible. Sin embargo, entre las bromas y las copas de tequila que comenzaron a circular, noté que los ojos de Elena regresaban a mí con una frecuencia alarmante. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un cosquilleo subía por mi espalda, algo que no podía explicarme del todo. Fue en medio de una de las historias más audaces de Lola, sobre un pretendiente que había huido del altar, cuando alguien más apareció. Era Martín, un joven de unos 35 años que vivía 2 casas más allá y que se había hecho famoso por vender miel orgánica en el barrio. Martín, siempre impecable y con una sonrisa que parecía salida de un comercial, traía un tarro de miel en las manos. «Elena, pensé que te gustaría probar esta nueva tanda. Es más floral que la anterior», dijo, con una amabilidad que parecía inquebrantable. Elena lo recibió con el mismo entusiasmo que había mostrado por los demás, y pronto Martín también se unió al grupo en la cocina. Para entonces, la pequeña mesa estaba abarrotada de platos, vasos y una energía que oscilaba entre lo familiar y lo cargado de posibilidades. «Esto es como una fiesta sin haberlo planeado», comentó Lola, levantando su vaso. «Brindemos por Elena, la mejor cocinera del barrio. Y por los tacos, que nunca decepcionan», añadió Ricardo alzando su copa. Yo seguía sintiéndome fuera de lugar, atrapado en un torbellino de conversaciones en las que apenas participaba. Sin embargo,
Elena, con un gesto casi imperceptible, colocó su mano en mi brazo bajo la mesa. Fue un año leve, pero suficiente para que el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera momentáneamente. Su tacto era cálido, y sus dedos se apretaron apenas un segundo antes de retirarse. ¿Estás bien?, murmuró, mientras los demás reían ante otra ocurrencia de Lola. Sí, claro, respondí, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. Elena sonrió, y algo en esa sonrisa me recordó que, aunque el pequeño festín improvisado estuviera lleno de gente, seguíamos compartiendo algo tácito, algo que no podía nombrar. La noche continuó, y la cocina de Elena se llenó de una energía vibrante que parecía intensificarse con cada copa de tequila que Lola servía con entusiasmo. Ricardo, apoyado contra el fregadero, hablaba sobre su experiencia arreglando las tuberías de un hotel en el centro. Lola lo interrumpía constantemente con bromas agudas que arrancaban risas a todos, mientras Martín debatía apasionadamente sobre los beneficios de la miel cruda con Elena. Cada palabra, cada mirada cruzada, aumentaba la sensación de que aquella reunión no había sido casual, sino un inesperado punto de inflexión. Entre las voces, la puerta de la cocina volvió a abrirse. Esta vez apareció Raquel, la hija de Elena. Era una mujer de 43 años, de rostro sereno y con el cabello oscuro cayéndole en suaves ondas sobre los hombros. Traía a su hijo, Emiliano, de 11 años, que balanceaba una pelota de fútbol entre las manos. ¿Interrumpo algo?, preguntó Raquel, mirando la mesa llena con una sonrisa divertida. «Nunca interrumpes», exclamó Elena mientras se levantaba para abrazarla. «Pero, hija, ¿por qué no avisaste que vendrías?» «Pasábamos por aquí y pensé que tal vez tenías algo de cenar». Raquel miró la mesa con una ceja arqueada. «Y parece que acerté». Emiliano corrió hacia Ricardo, quien ya se había convertido en su héroe del barrio por haber arreglado la fuente de la plaza donde jugaba. «¿Jugamos después de cenar?», preguntó el niño, tirándole de la camisa. Ricardo asintió, levantando el pulgar con complicidad. Raquel se acomodó en una silla junto a Martín, quien le ofreció una servilleta mientras le explicaba algo sobre las propiedades antioxidantes de su miel. La mesa estaba ahora abarrotada, y la conversación fluía en múltiples direcciones. Sin embargo, a pesar de la compañía creciente, mis sentidos permanecían atrapados en Elena. Ella, como siempre, se movía con una gracia natural. Rellenaba los vasos de los demás, reía con Lola y escuchaba con atención las historias de Ricardo, pero en medio de su ajetreo, sus ojos seguían regresando a mí. Cada vez que me miraba, el espacio a nuestro alrededor parecía encogerse. «¿Te estás divirtiendo, vecino?», preguntó en voz baja mientras pasaba a mi lado con un plato de tortillas. «Mucho. Aunque creo que tu cocina estamos a punto de reventar». Intenté bromear para desviar la intensidad de sus ojos. Ella sonrió, inclinándose levemente para susurrar. «Tal vez eso lo hace más emocionante». Antes de que pudiera responder, Emiliano tropezó con la silla de Martín, derramando un vaso de agua. El incidente desató risas entre los adultos, pero también un breve momento de caos, mientras todos intentaban arreglar el desastre. Entre el ruido y la confusión, sentí de nuevo el tacto de Elena en mi brazo, esta vez más firme, como si buscara anclarme en medio del tumulto. «¿Estás seguro de que todo está bien?», preguntó, su voz apenas audible entre las risas y el murmullo de la habitación. «Sí», dije, aunque mi respiración se aceleraba con el calor de su proximidad. No había nada explícito en el gesto, pero algo en la forma en que sus dedos permanecieron unos segundos más de lo necesario me dejó aturdido. Cuando retiró la mano, mi piel seguía hormigueando, y supe que, aunque la habitación estuviera llena de personas, solo éramos ella y yo.
Mientras Lola comenzaba a cantar una ranchera, Ricardo aplaudía al ritmo y Emiliano intentaba imitarla con una versión desafinada. Martín, siempre educado, fingía que la canción le fascinaba. Raquel, por su parte, susurraba algo a su madre, probablemente alguna observación sobre el peculiar grupo que se había formado. Pero en medio de aquella escena pintoresca y casi caótica, Elena me miró de nuevo. Esta vez no había sonrisa, solo una intensidad que hablaba más de lo que cualquiera de los presentes podría haber adivinado. La chispa en su mirada era tan clara como el aroma de los tacos en la cocina, y aunque nadie más parecía darse cuenta, para mí era imposible ignorarla. La noche se alargaba, y con cada minuto, el espacio entre Elena y yo se sentía como una cuerda tensada al límite, a punto de romperse. El bullicio en la cocina de Elena parecía interminable. Lola, con su carácter desinhibido, ahora animaba a todos a compartir una copa de tequila más. Raquel, más sobria, trataba de calmar a Emiliano, que insistía en mostrar a todos su destreza con la pelota, pese a que casi había derribado el florero de la mesa. Ricardo seguía contando historias de su trabajo, siempre con una exageración que arrancaba carcajadas. Y Martín, fiel a su perfil de vecino perfecto, ya había ayudado a Elena a recoger los vasos derramados. A la conversación se unieron Miguel y Ana, una pareja joven que vivía al final de la calle. Al escuchar el escándalo, se habían acercado por curiosidad y habían sido invitados sin reparo por Lola. Miguel, con su porte atlético, trabajaba como entrenador personal, mientras que Ana, una escritora freelance, observaba con ojos curiosos, como si buscara inspiración para sus relatos en aquella improvisada reunión. «Esta cocina es el corazón del vecindario, ¿no?», comentó Ana con una sonrisa mientras tomaba asiento junto a Martín. «Eso dicen», respondió Elena mientras llenaba otro plato de tacos. «Aunque a veces creo que mi puerta debería tener un letrero que diga «Bienvenidos todos». «Sería más que merecido», agregó Miguel, inclinándose para tomar una cerveza que Ricardo le ofrecía. La comida de Elena siempre es la mejor excusa para reunirse. Entre la nueva energía que aportaron Miguel y Ana, el ambiente se hizo aún más vibrante. Los tacos desaparecían tan rápido como Elena los servía, y Lola insistía en brindar cada 10 minutos, mientras Emiliano comenzaba a perseguir su pelota alrededor de la mesa. Sin embargo, en medio de aquel caos controlado, mis pensamientos seguían atrapados en alguien. Elena seguía moviéndose entre los invitados, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, algo parecía detenerse en el aire. Los demás estaban demasiado inmersos en sus propias conversaciones para notarlo, pero cada gesto de Elena hacia mí, una sonrisa fugaz, un roce casual al pasar, era como una nota en una melodía que solo nosotros podíamos escuchar. En un momento dado, Raquel tomó la palabra, proponiendo que todos compartieran una anécdota divertida. Lola, siempre la primera en lanzarse, relató una historia hilarante sobre una cita que salió terriblemente mal cuando confundió a su pretendiente con el camarero. La habitación estalló en risas, pero al mismo tiempo, Miguel y Ricardo competían por agregar comentarios ingeniosos. «¿Y tú, vecino?», preguntó Lola, girándose hacia mí con una sonrisa traviesa. «¿Tienes alguna historia jugosa que contar?». Antes de que pudiera responder, Elena intervino. «Deberíamos dejar que coma tranquilo, Lola. Seguro ya lo estás poniendo nervioso». Su tono era ligero, casi juguetón, pero había algo en su defensa que llamó la atención de Raquel, quien miró a su madre con curiosidad antes de volver a concentrarse en la conversación. Miguel aprovechó el momento para comenzar su relato, desviando la atención de todos hacia él. Mientras las risas seguían llenando la habitación, sentí un leve tirón en mi camisa. Era Emiliano, que me miraba con ojos brillantes. «¿Me ayudas con un truco?», susurró,
mostrando su pelota de fútbol. Lo seguí al patio trasero, donde la luz de la cocina apenas iluminaba un rincón del césped. Mientras le enseñaba algunos movimientos simples, la puerta trasera se abrió, y Elena apareció con una taza de café en la mano. ¿Interrumpo?, preguntó con una sonrisa tenue, aunque había algo en su tono que me hizo sentir que no había venido solo por curiosidad. «No, mamá. Quédate a mirar. Él es buenísimo», exclamó Emiliano antes de intentar un regate torpe que terminó en risas. Elena observó al niño por unos momentos antes de acercarse más, dejando la taza en la baranda de madera del porche. Cuando Emiliano corrió hacia la cocina para buscar agua, de pronto quedamos solos. La noche era fresca, y el murmullo de las conversaciones dentro de la casa apenas se oía. «Gracias por ser tan amable con él», dijo Elena, apoyándose en la baranda junto a mí. «Es un buen chico. Creo que tiene potencial para el fútbol». Intenté mantener la conversación ligera, aunque el nerviosismo en mi voz traicionaba mis pensamientos. Elena giró ligeramente hacia mí, y la distancia entre nosotros pareció desaparecer en un suspiro. La luz de la cocina iluminaba solo un lado de su rostro, destacando las líneas suaves que los años habían dibujado en su piel. «A veces siento que estoy atrapada entre ser la vecina amable y algo más», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma. «¿Algo más?», pregunté, aunque el significado de sus palabras parecía claro. «Quizá alguien que todavía puede sorprender». Sus ojos se clavaron en los míos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Antes de que pudiera responder, Emiliano volvió corriendo con una botella de agua, y la magia del instante se disipó. Pero mientras regresábamos a la cocina, supe que aquella chispa entre nosotros no desaparecería tan fácilmente, aunque estuviéramos rodeados de gente. La reunión en la cocina de Elena terminó mucho después de la medianoche. Lola, tambaleándose ligeramente tras el tequila, fue la última en despedirse, arrastrando a Ricardo con la excusa de que necesitaba escolta para llegar a casa. Martín se ofreció a llevar a Raquel y Emiliano, quienes aceptaron agradecidos, dejando la cocina en un silencio inesperado y lleno de tensión. Cuando cerré la puerta tras los últimos invitados, Elena y yo quedamos solos. La habitación, que antes había sido un torbellino de risas y voces, ahora parecía un espacio completamente diferente. El reloj en la pared marcaba los segundos de manera ensordecedora, y el aroma de los tacos, aún presente, parecía haberse mezclado con algo más profundo, más indescriptible. «Bueno, eso fue interesante». Elena rompió el silencio mientras comenzaba a recoger los platos de la mesa. Su tono era ligero, pero había algo en su mirada que delataba otra cosa. «Siempre logras reunir a todo el vecindario sin proponértelo», comenté, intentando aligerar el ambiente. Ella rió suavemente, pero la risa se apagó pronto. Sus manos, que recogían los restos de la cena, parecían temblar ligeramente. Algo había cambiado desde el momento en que todos se habían ido, y ambos lo sabíamos. «Gracias por quedarte hasta el final», dijo, sin mirarme directamente. «Podrías haber salido corriendo como el resto». «Tal vez me gusta quedarme hasta el final». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas de un significado que no me atrevía a explorar del todo. Elena se detuvo, su figura recortada contra la luz cálida de la cocina. Se volvió lentamente hacia mí, dejando los platos en el fregadero. Su mirada no era como las anteriores. No había rastro de bromas ni cortesía. Era una mirada cargada de intención, un desafío silencioso al equilibrio que habíamos mantenido hasta ese momento. «¿De verdad?», preguntó en un susurro, dando un paso hacia mí. No respondí. No podía. El peso de sus palabras, de su proximidad,
me había robado cualquier capacidad de razonamiento. Mis ojos siguieron sus movimientos mientras avanzaba, el eco de sus pasos llenando el espacio vacío entre nosotros. Llevas toda la noche evitándome, pero a la vez no puedes apartar la mirada. ¿Cierto? Su voz era suave, pero cada palabra caía como una gota que perfora la roca. Elena. Comencé, pero ella levantó una mano para detenerme. No digas nada. Solo respóndeme algo. ¿Qué estamos haciendo? El silencio que siguió fue casi insoportable. Cada fibra de mi ser me decía que debía retroceder, que debía poner fin a lo que sea que estuviera ocurriendo. Pero en lugar de eso, di un paso hacia ella. No lo sé, pero no puedo evitarlo. Mis palabras parecieron liberar algo en Elena. Su expresión cambió, suavizándose, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa, aunque sus ojos seguían cargados de una intensidad que me paralizaba. Antes de que pudiera pensar en lo que hacía, levanté una mano y la coloqué sobre la suya, que descansaba sobre la encimera. El contacto fue eléctrico, un roce que parecía resonar en cada rincón de la habitación. «No deberíamos hacer esto», murmuró, aunque no hizo el menor intento de apartarse. «Pero lo estamos haciendo». Ese momento, tan cargado de palabras no dichas, finalmente se rompió cuando me incliné hacia ella. Mis labios encontraron los suyos, y todo lo demás se desvaneció. La cocina, la noche, las posibles consecuencias. Todo quedó atrás. Solo existía Elena, el calor de su cuerpo contra el mío, y la sensación de haber cruzado una línea que jamás podríamos borrar. El beso comenzó con una suavidad cautelosa, como si ambos estuviéramos probando las aguas de algo desconocido. Pero rápidamente, toda la tensión acumulada explotó. Sus manos encontraron mi rostro, y las mías rodearon su cintura, atrayéndola más cerca. El tiempo pareció detenerse, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de ninguna duda. «Esto cambiará todo», dijo ella, separándose apenas unos centímetros, su respiración entrecortada y su frente apoyada en la mía. «Lo sé, pero no quiero detenerme». Elena no respondió. En lugar de eso, volvió a besarme con una intensidad que me dejó sin aliento, y supe que había tomado la misma decisión que yo. Mientras nos perdíamos el uno en el otro, la cocina, tan familiar y rutinaria, se transformó en un santuario donde el mundo exterior no existía. Horas más tarde, mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas, permanecimos en silencio, sentados en la mesa, compartiendo un café que ninguno de los dos necesitaba. No había necesidad de palabras. Lo que había ocurrido hablaba por sí solo. Habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, y aunque el futuro era incierto, en ese momento sentí una paz que no había conocido antes. Elena me miró, sus dedos entrelazados con los míos sobre la mesa. «No sé a dónde nos llevará esto, pero me alegra que hayas decidido quedarte hasta el final». Sonreí, apretando su mano con suavidad. «Yo también». Y en esa quietud compartida, supe que el verdadero cambio no estaba solo en lo que habíamos hecho, sino en lo que ahora éramos el uno para el otro.